Bueno, y vamos a hablar ya con el doctor Villalba, que está listísimo para conversar con nosotros en una segunda parte de lo que tiene que ver con la migraña, esta enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad para vos también. Marcelo. Hola, doctorazo, ¿cómo Feliz estás? Navidad. Gracias, igual. Te veo un poco Bien. serio, después de la Navidad. Sí, no recuperado todavía. Estamos todavía a media máquina. Todavía, bueno, está bien. Es normal, acá los muchachos también están detrás de cámara, están medio así, ¿verdad? Cuesta recuperarse. Cuesta, pero hay que recuperarse. Sí, totalmente. ¿Tuviste dolor de cabeza alguna vez después de Navidad, Sí. Marcelo? También. ¿Sí? Pasa, ¿Y con qué les pasa el dolor de cabeza a ustedes? ¿Qué Más hacen, que por nada, ejemplo? yo creo que es la trasnochada. La trasnochada, farreaste mucho. No sé si fue real, pero sí estar despierta hasta tarde, ¿verdad? Sin dar ya recupera, ¿verdad, doctor? Sí. Difícil. Yo estuve farreando por al lado del arbolito, ¿En serio? rezando, pidiendo por todos ustedes y por Ah, mí también. muy bien, doctor. Muy bien, Muchísimas muy bien. gracias. Muy bien. O sea, la Bueno. migraña usted no le va a tomar. No, migraña no, gracias a Dios no. Ni migraña ni tu graña tampoco. Pero bueno, migraña, Amalia, Marcelo. ¿Qué, Es doctor? una... Realmente, como vos decías, es un cuadro que afecta, en realidad hay estudios que dicen que afecta más a mujeres, típicamente de 30 a 50 años, más a mujeres que a hombres, ¿sí? Pero eso, bueno, hay una especie de divergencia en la literatura. Hay otros que dicen no, afecta por igual. En cuanto a la franja pediátrica también afecta, ¿sí? De hecho, que nosotros preguntamos siempre cuándo comenzaron estos episodios, cuándo empezó. Para definir un poquito lo que es migraña, tenemos que primero hacer una definición justamente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínico, básicamente clínico, ¿sí? Porque preguntamos al paciente qué te ocurre, por qué venís, de qué te quejas. Y el paciente generalmente dice, doctor, me duele la cabeza fuertemente. Y si tiene aura, empieza a describir, ¿verdad? Algunas características asociadas. Y si no tiene aura, te dice, me duele la cabeza, doctor. Y preguntas, ¿cada cuánto? Dolor fuerte, recurrente, importante, ¿sí? Que suele ser pulsátil, suele ser unilateral, suele ser, no siempre es, no exclusivamente es, porque a veces se presenta a los dos lados de la cabeza, ¿sí? Puede ser bilateral en algunos casos, de hecho que en la franja pediátrica suele ser bilateral predominantemente, y el paciente se queja de que, bueno, no puede tolerar la luz, no puede tolerar los ruidos, ¿sí? No puede tolerar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo él busca calmarse con analgésicos y busca estar en silencio y en un lugar predominantemente oscuro? Uno hace el diagnóstico entonces preguntando cuántas veces en un mes ha ocurrido eso. Y según la bibliografía, hay 5 o 4 oportunidades, 4 crisis le llamamos nosotros en un mes, nos da, unidas a esas otras conmemoraciones que decimos, datos que decimos, nos da para cerrar el diagnóstico o sospechar fuertemente del diagnóstico de migraña. Una enfermedad que no tiene cura, eso hay que decirlo, tiene un tratamiento, apostamos mucho a la prevención, ¿sí? Después más adelante vamos a hablar también del tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, porque hay dos tipos de tratamiento, abordamos desde ambos lados. El tratamiento no farmacológico básicamente es técnicas de relajación, yoga, de repente, detectar cuáles son los disparadores, los gatillos, Amalia y Marcelo, porque le pedimos a los pacientes que tengan una especie de agenda, un cuadernito, y que vayan anotando allí cómo aparecieron los síntomas, cómo es que vuelve a tener ese dolor de cabeza, cómo es que se dispara la crisis, le decimos nosotros, ¿verdad? Doctor, entonces el paciente va a ir anotando y va a ir escribiéndonos y nos va a ayudar en la clínica. Perdón, la gente entonces viene predispuesta ya para tener migraña. Hay un alto contenido hereditario, de hecho que nosotros cuando preguntamos, Marcelo, cuando hacemos la historia clínica, cuando hablamos con nuestro paciente y vamos sacando los datos, nos llama mucho la atención y casi nos lleva hacia el diagnóstico de migraña inmediatamente, a diferencia de otras cefaleas, porque hay muchísimas cefaleas, muchísimos dolores de cabeza. Tipo de dolor de cabeza, causa de dolor de cabeza, hay muchísimos. No da para hablar en una mañana, en estos minutos, ¿verdad? Nosotros nos centramos para hablar de migraña, y apenas también, porque nos apura el tiempo. Pero cuando el paciente refiere que un familiar ya tuvo algún tipo de episodio igual, o te dice mi mamá, mi papá, mi hermano tiene migraña, ya fue diagnosticado con migraña, y el paciente está pasando por esa misma situación, entonces ahí nosotros decimos, sospechoso, altamente sospechoso de que realmente tenga migraña, porque hay un contenido hereditario muy importante, sobre todo en parientes de primer grado, aquellos parientes cercanos, ¿no? Sí. Ahora, doctor, generalmente cuando nos duele la cabeza queremos relacionar, por un lado, a la presión alta, Sí. o también muchas veces dicen por los chicos, a lo mejor es de su vista. Le tenés que llevar al oftalmólogo. ¿Cómo hacer esa diferencia? Bueno, realmente interesante, Amalia, porque nosotros cuando tenemos, sobre todo en la franja pediátrica, ¿sí? Cuando tenemos un niñito o una nena que se queja de dolor de cabeza o un adolescente que se queja de dolor, lo primero que pensamos es, ¿será que no es de la vista? Sí. ¿Será que nos falta ajustar un poco ahí la cuestión de la vista? Y enviamos a hacer la consulta respectiva. Una vez que eso ya se solucionó, y si continúa con dolor de cabeza, y si ese dolor de cabeza responde, repito, a las características típicas de la migraña, un dolor pulsátil, que hay que hacer la salvedad, muy importante, en los niñitos, ese dolor
a veces es bilateral, generalmente es más bilateral que en el caso de adultos, ¿verdad? Y en los niños puede estar asociado ese dolor migrañoso, ese cuadro de migraña, con inclusive dolor abdominal, con náuseas, ¿sí? Y también con fiebre. Por eso es que es un poco más difícil, o sea, confuso. hay que estar un poco más atentos para hacer el diagnóstico. Eso lo van a hacer los pediatras, evidentemente, de una manera con mucho conocimiento, ¿verdad? Pero hay que estar más atentos por las manifestaciones que tienen los niños a diferencia de los adultos. En los adultos sí, el dolor suele ser, digamos, unilateral, pulsátil, repetimos, pulsátil, y que empeora con la actividad física, con el ejercicio físico, ¿verdad? Vamos haciendo el descarte. De hecho que, muy importante, decíamos en la semana pasada, Amalia, ¿te acordarás? Que las cefaleas nosotros en medicina las ubicamos en dos grandes grupos, ¿sí? Dos grandes grupos que serían las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las primarias son justamente a las que pertenece la migraña, el dolor tensional y las cefaleas en salvas del tipo trigémino autonómicas, ¿sí? Son algunas de las primarias. Las secundarias, que son la mayoría, son las que son secundarias a una cuestión, digamos, a una lesión o a un padecimiento orgánico. Es decir, secundario a, puede ser dengue, puede ser algún tumor, una neoplasia, puede ser en el caso de pacientes que tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, puede ser por neurotoxoplasmosis, puede ser un absceso cerebral, en fin, hay distintas causas. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para diferenciar, básicamente? Sí. Por los signos de alarma que le decimos, ¿sí? Signos de alarma serían, Amalia, lo que nosotros en la clínica preguntamos a nuestro paciente, vamos anotando, vamos viendo, vamos razonando, haciendo el raciocinio diagnóstico, si en qué momento le duele la cabeza. Y el paciente te dice, cuando hago un cambio de postura, cuando me siento, me levanto de golpe, me duele la cabeza, doctor, me voy al baño y me duele la cabeza. Bueno, entonces vas anotando cambio postural, un signo de alarma, ¿verdad? Cuando inicia de manera súbita, significa rápidamente, un dolor de cabeza que es el peor dolor de cabeza que pudiste haber tenido en tu vida. ¿Sí? Ahí que te aprieta. Sí, que te aprieta mucho y que es realmente terrible. Bueno, ahí pensamos nosotros en, ¿será que no es un ACV? ¿Será que no es una hemorragia intraparenquimatosa subdural? ¿Será que el paciente tuvo una caída recientemente, no un traumatismo cráneoencefálico, que de a poco va, digamos, llenándose de sangre el espacio por dentro del cráneo? O sea, empezamos a razonar, a pensar, ¿será que no es una ruptura de un aneurisma, por ejemplo, ¿verdad? U otra causa que pueda ser explicada. A partir de allí, con esos signos de alarma, sabemos que es un dolor de cabeza, una cefalea secundaria. Si no cierra los signos de alarma, no cierra el diagnóstico de secundaria, entonces estamos con las primarias. Principalmente migraña, que como sabemos hay dos tipos, la que es con aura y sin aura. La sin aura es la común, ¿sí? Es el 80% de los casos, la sin aura. La que tiene aura es la clásica y representa el 20% de los casos. Y aura decimos cuando hay, por decirlo rápidamente, cuando hay un aviso, decía un libro, es hermoso como decía, cuando hay un aviso neurológico focal de que vas a tener ese dolor de cabeza. Cuando el paciente sabe, la pucha, yo voy a tener dolor de cabeza porque esto me está pasando. Y suele ser focalidad neurológica que le decimos nosotros, ¿verdad? Fíjense, acá están los tipos de migraña, sin aura, con aura. Hay otros tipos menos comunes de migraña, que son la migraña hemipléjica. ¿Qué significa hemi? Es la mitad. Hemipléjica es cuando, digamos, en la mitad del cuerpo, el paciente se queja de cierta debilidad, e inclusive puede llegar a ser hemiplegia parecida a hemiplegia, es decir, cuando hay una cierta parálisis de la mitad del cuerpo que después va pasando, ¿verdad? La migraña vestibular, que es muy interesante también, asociada a zumbidos, asociada a vértigo, ¿sí? La migraña del tipo también del tronco cerebral, que es un poco más grave. Está la migraña retiniana, oftalmológica, que tiene que ver con la vista, que puede llevar a una ceguera temporal o a una ceguera inclusive permanente. En fin, hay distintos tipos, e inclusive, Marcelo, Amalia, le va a llamar la atención lo siguiente. Hay descripciones de un tipo de migraña sin dolor. Mira vos. Sí, que tiene contradicción con la misma definición, ¿verdad? Claro. Pero la migraña acefálgica, que se le dice en términos médicos, es aquella migraña que tiene aura, que tiene síntomas clínicos, sistémicos, como decimos nosotros, pero que no tiene dolor. Y que es, por supuesto, un diagnóstico difícil de realizar de primera. Prácticamente asintomático, ¿verdad? Es un diagnóstico de exclusión. Cuando vamos excluyendo distintos... ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Por ejemplo, bueno, sería la arteritis temporal, podría ser algún ACV e incluso un ataque isquémico transitorio, que son otros temas, pero simplemente yo los voy mencionando acá, no es para que se compliquen, sino para que saber que en el mundo de la medicina y sobre todo en el apasionante mundo de las cefaleas, de los dolores de cabeza, nos vamos a encontrar con muchísimo que analizar y que poder describir. Doctor, ¿por qué la gente a veces te dice, parece que mi corazón late en mi cabeza? Sí. ¿Por qué te da esa sensación muchas veces cuando tanto te duele? Sí, porque realmente uno siente, es pulsátil. Este tipo de dolor de cabeza es pulsátil. Que ver con eso. Y que también la arteritis temporal manifiesta un tipo de
de dolor que uno siente como una pulsación. La característica de la migraña es esa, un dolor pulsátil, que es, repito, suele ser unilateral, pero no siempre, a veces puede ser bilateral también, e inclusive occipital, es decir, en la parte de atrás, aunque generalmente suele ser en la parte frontal y temporal. Pero, digamos, eso no es el 100% de los casos. Generalmente se presenta de esa manera. ¿Por qué decíamos, Amalia, Marcelo, que hay un tratamiento farmacológico que tiene que ver con los triptanos? Importante decirlo, porque me van a decir, bueno, doctor, nos dijiste cuáles son los medicamentos, ¿verdad? Sí. Siempre hay alguien ahí exigiendo que en 5 minutos hagamos todo un libro de Harrison acá. Bueno, el tratamiento farmacológico, antes que me olvide, tiene que ver con los triptanos. Hay 2 tipos de tratamiento, abortivo y profiláctico. Abortivo es cuando ya tenés la crisis. El paciente viene con crisis o te llama, te dice, doctor, me duele la cabeza como nunca, ¿qué hago? Doctor, solucioname, porque si no sos mal doctor. Sí. Si no hace milagro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recurrimos a los triptanos, sobre todo al sumatriptano, que es, para decirlo simplemente, si alguien quiere después investigar, son agonistas selectivos de los receptores serotoninérgicos, porque los neurotransmisores, si vamos a hablar, si vos me preguntás, ¿por qué ocurre, doctor, el dolor migrañoso? ¿Por qué hay ataque de migraña? Bueno, se cree que, para explicar un poquito de la fisiopatología, sí, que es realmente un intento de explicar, porque nadie se ha puesto todavía de acuerdo así fehacientemente sobre el tema, dicen que hay una hiperactividad, una hiperreacción a nivel del hipotálamo, del centro límbico, ¿verdad? Del campo límbico, a diversos neurotransmisores, incluidos la dopamina, serotonina, e inclusive un péptido asociado al gen de la calcitonina, que son motivos de estudio precisamente para poder hacer tratamientos y descubrir nuevos fármacos que puedan hacer el abordaje de la migraña, de las crisis migrañosas, ¿verdad? Repito, en las crisis hacemos un tratamiento abortivo. Con triptanos recurrimos a AINES, que son los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Sobre todo medicaciones que pueden, en combinación inclusive, ayudar a bajar el dolor, ¿sí? También tenemos metoclopramida, que es un acelerador gástrico, ¿verdad? Del tracto gástrico, y que también tiene que ver porque tenemos vómitos, tenemos náuseas en medio de todas esas manifestaciones, ¿verdad? Como les decía, hay manifestaciones que acompañan a este dolor de cabeza, no viene solo, generalmente, ¿sí? ¿Hay patologías que pueden despertar la migraña o no? En realidad lo que hay son disparadores, son gatillos, olores, sí, sabores, inclusive el estrés, sí, cambios hormonales. Por ejemplo, la etapa anterior a la menstruación, sí, cuando está cerca de la fecha de la menstruación, hay pacientes femeninas que suelen quejarse bastante, sí, de la migraña. Los chocolates, sí, por ejemplo. Y por supuesto, a lo que nosotros hoy en día, que está muy de moda, lo que estamos haciendo el abordaje es a manejar el estrés. Claro, ese es un tema muy importante y esto forma parte del tratamiento no farmacológico. Claro. Para cerrar un poquito, sí, decía abortivos, los triptanos, básicamente. Ahora, profilácticos, los beta bloqueadores. Y amitriptilina, que suele ser también muy utilizado en la práctica clínica por nosotros. Hay otros cuantos, pero simplemente por una cuestión de tiempo menciono eso. Y hago hincapié, Amalia, Marcelo, sí, en la necesidad de que el paciente, si se siente identificado ahora, vaya a la consulta, por supuesto, vaya a la consulta con su médico de confianza y también que vaya anotando, que vaya teniendo más atención. A la pucha, yo me estreso por tal o cual cosa y se me dispara el dolor de cabeza. Claro. O por ejemplo los ruidos, en fin, hay distintos tipos de disparadores, los más comunes ya los he mencionado, y la migraña, repito, no tiene una cura, tiene un tratamiento y más apuntamos a la profilaxis, a ayudar a nuestros pacientes a conocerse y a adelantarse, ¿verdad? Bueno, acá están preguntando los televidentes, ¿qué recomienda para la migraña con aura? Dice. Claro, la migraña con aura no es más que la migraña con esos avisos de que te va a doler la cabeza. Sí. ¿Sí? O sea, serían escotomas que le decimos nosotros, esos flashes así, tipo con flashes de luces que se ven, sí, o esos puntitos así de luz, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacer es una consulta con el neurólogo sí, clínico, ¿verdad? Nada que nosotros podamos decir acá en la tele, que podamos recomendar o hablar, nada va a sustituir a la consulta, ¿verdad? Claro. Tiene que ir a la consulta con su neurólogo clínico y tiene que, como le digo, hacer estas recomendaciones, estar atento, ¿verdad? Anotar, claro, ver. Y una vez que se instaura el diagnóstico, una vez que está el diagnóstico, se instaura el tratamiento, perdón, que seguramente va a ser el profiláctico que les dije, ¿verdad? Beta bloqueadores, amitriptilina, u otra medicación de las últimas que se han estado estudiando, pero que todavía no es consenso utilizarlas, no son de primera línea, digamos, ¿verdad? Doctor, justamente para ir un poco ya redondeando el tema, como vos decís, no a la automedicación. No. No a eso de vos que le tomaste y yo le tomé tal cosa y probana. Sí. Y andan a ver, no hay problema, te va a hacer bien seguro.
Cada organismo es distinto. Claro, cada organismo es distinto y repito, nada sustituye una buena consulta con tu médico de confianza. Si me estás allí viendo y decías, la pucha, parece que todo lo que dice el doctor parece que yo tengo. Anda a consultar con tu médico. ¿Sí? Es lo mejor que puedes hacer. No juegues a ser médico, no juegues a escuchar, o sea, no le hagas caso a la gente que viene y dice, a mí me fue bien, toma esta medicación, toma esta otra. Claro, claro. Porque el mejor, uno tiene que cuidar su propio cuerpo, ¿verdad? Claro. Es tu casa, vivís ahí. Sí. Entonces, como me decía un amigo, en Yangarecón, Andrés G me decía, ¿verdad? Cuando yo antes no quería, me dice, tenés que cuidarte, ¿verdad? Cierto. Hay una inversión, es una inversión. Así como uno cuida el auto, cuida la casa, compra cositas para la casa, le pone algunos artefactos al auto o compra un auto mejor, nada mejor también que cuidarse a uno mismo e ir a una buena consulta con el neurólogo clínico, a un buen médico que le pueda atender. Totalmente, doctor. No sé si te vemos todavía este 2023 o ya no. ¿Venís real jueves o no? En Así este no me 2023. despido ya. No sé si vos dice que depende de Marcelo y de vos, si me aguantan pero todavía. claro. Nosotros te queremos tener todo el 2024 también. Esperemos que vengas. Sí, claro que sí. ¿Vos te bien. vas de vacaciones? No tengo. Bueno, no tengo. No tengo que irme de vacaciones ya. Va a quedar todavía. Quedan todavía mensajes. Me voy de vacaciones en el consultorio. Ahí es lo que muy me voy de vacaciones. Sí. A ver, una consulta. Mi nuera tiene migraña, pero es alérgica a la dipirona y el ibuprofeno. Yo pensé que me decía que era alérgico a vos. No, es un mensaje. Un mensaje. Es un mensaje. ¿Qué podemos decirle, doctor? ¿Está viendo la suegra ahí? Está viendo el cetamol, no le hace pasar el dolor, dice. Sí. Claro, reacciones entonces que tiene la persona. hay otras medicaciones que nosotros vamos probando, ¿verdad? Inclusive, bueno, ya que estamos hablando de medicaciones, paciente embarazada, por ejemplo, no vamos a utilizar muchas medicaciones, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros vamos probando, inclusive se habló de corticoides, hay otras opciones, ¿verdad? AINES, como repito, metoclopramida, porque dice que inclusive si no tenés problemas gástricos, la metoclopramida hace que se absorban mejor las medicaciones por vía oral, en fin, hay una serie de opciones que se pueden tener en caso de, por ejemplo, la meperidina, si no va con el ácido acetilsalicílico o no va con el paracetamol, usa meperidina, tenés, como te decía, los triptanos, en fin. ¿Y la famosa opioides. aspirinita? ¿Cómo? La famosa aspirinita Y de eso todos los días. Sí, justamente te digo eso, que Eso podés. si es que no te hace bien, si no te causa efecto, cambiamos. Vamos, por ejemplo, con la meperidina, cambiamos por otro AINE, ibuprofeno inclusive anda bien muchas veces, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Si es que el paciente no tiene algún problema gástrico, úlceras y demás, ¿verdad? Sí. Entonces, de acuerdo a cada paciente, después de hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, después de hacer una buena consulta, es que el médico puede tener el criterio exacto para poder establecer el tratamiento que mejor le va al paciente. Repito, uno puede, en líneas generales, en medicina, dar alguna idea por la tele, por lo que siempre decimos nosotros, por WhatsApp es difícil la consulta. Claro. ¿Verdad? No es por nada, sino porque nosotros, si vamos a hacer una buena práctica médica, tenemos que ir a revisar a nuestro consultar. paciente, tenemos que interesarnos en conversar con nuestro paciente, preguntarle alergias, antecedentes, qué medicación estás utilizando, qué te gusta comer, porque si el paciente tiene migraña y se le dispara por el café, por ejemplo, mate, café, lo que sea, alcohol, cigarrillos, recuerden que los olores, las imágenes, el estrés sobre todo, y muchos alimentos son disparadores de las crisis de migraña, ¿verdad? El chocolate inclusive, como decía, ¿verdad? De hecho, la gente está escribiendo, pidiendo el número del doctor. Está en pantalla el número de la clínica, el 0992-290-200. ¿Cómo se pasa? Acá. Amalia. Ahí está. Ahí está, doctor, ¿viste? Ahí está. Cerca de Amalia está el número de teléfono. Acá está. Acá está. Cefalex es bueno, dice ese mensaje. Bueno, Cefalé es una marca comercial, ¿verdad? Sí. Las drogas, yo soy más de las drogas, ¿verdad? Sí. De los componentes de las drogas, Sí. como dije, ibuprofeno, AINES en líneas generales, ¿verdad? Uno sabrá de qué está, el contenido, ¿verdad? El contenido. De cada Claro, marca, claro. ¿sí? De cada marca. Perfecto. Gracias, doctor, por la visita. Bueno, Marcelo, Muy gracias, amable. gracias a vos. Feliz Te Navidad de esperamos nuevo. el día... Feliz Navidad de nuevo, que pases bien los últimos días del año. Sí, voy a pasar, voy a procurar. Te esperamos el año Vamos que a ver viene. si sobrevivimos. ¿eh? Gracias, doctor. Estamos en una sobrevivencia acá. Hay Doctor más temas. Villalba, con nosotros aprendimos acerca de la migraña. Chao.